nombre es Martina Iturria y soy asistente administrativa de la Científica Medical Network en español. Y hoy les voy a presentar a Vidal Lerena, que va a estar con nosotros dando una charla. Y ahora les voy a presentar a Natalia Sánchez, que es nuestra líder en español de la Científica Medical Network. Gracias, Martina. Sí, entonces les doy la bienvenida al evento Conciencia Integradora, aplicando la teoría integral en ámbitos sociales. Y pues te doy la bienvenida, Vidal, Erly, por estar aquí, por aceptar la invitación a este evento que estamos muy emocionados de tenerte acá. Entonces les presento a Vidal Erly Llerena, es abogado y director de la organización Liderazgo Integrador CURAC, con más de 40 años de trayectoria en el ámbito legal y una sólida formación en desarrollo humano. Es Big Mind Facilitator, certificado por el maestro Zen Genpo Roshi de Estados Unidos, coach transpersonal acreditado por Brain Touch en Portugal e EASY en Alemania y coach internacional por ICC en Inglaterra. Lideró Hispanoamérica Integral, promoviendo la metateoría integral de Ken Wilber. Como gerente general de Cal Perú, Justicia Consciente S.A., ha asesorado a grandes empresas del sector retail en Perú y se ha desempeñado durante 3 décadas como consultor jurídico internacional en telecomunicaciones. Fue también pionero en movimientos de consumidores y usuarios en Latinoamérica. Entonces, Vidal, te doy la palabra. Ya puedes iniciar tu presentación. Muy bien. Entonces, la presentación de hoy día es conciencia integradora, aplicando la teoría integral en ámbitos sociales. Entonces, el contenido de esta presentación que quiero transmitirles a ustedes hoy día tiene que ver con mi historia personal, mi encuentro con lo que es la teoría integral de Ken Wilber y que también se denomina metateoría integral debido a que es como una teoría de teorías. Cuanto más uno se compenetra en este enfoque, pues uno encuentra más apropiadamente este nombre de metateoría integral. Sin embargo, se conoce más como teoría integral y por eso vamos a usar esa. Yo he intentado algunas veces transmitir los contenidos de la teoría integral y me ha resultado a veces muy difícil porque es bastante compleja. Y por lo mismo he usado esta teoría para responderme a mí mismo en las preguntas existenciales que todos nos hacemos, como vamos a ver más adelante, y yo quiero compartir eso con ustedes para que veamos entre todos la aplicación práctica que tiene la teoría integral. Y cómo después de eso hay una aplicación en lo que fue mi estudio de abogados, Cal Perú, Consultoría y Asesoría Legal del Perú, y lo que después actualmente está haciendo como una experiencia en un programa para niños y jóvenes que se llama Liderazgo Integrador CURAC. Quiero darles una pauta de lo que quisiera transmitirles a ustedes en esta frase, ¿no? Lo más parecido a la felicidad es el bienestar pleno. Voy a repetir un poco más porque quiero referirme a esto al final. Voy a repetir una vez más. Lo más parecido a la felicidad es el bienestar pleno. Alrededor de mis 50 años, ahora tengo 63, comencé a replantearme muchas cosas de mi vida. Y entre estas, pues, estas preguntas que son cardinales, ¿no? Que la humanidad se ha hecho a lo largo de toda su existencia y que sigue siendo igualmente importante e igualmente misteriosa, pero que son la clave, las claves con las cuales nosotros actuamos en el mundo. Son en realidad las herramientas que hacen el despliegue de nuestra existencia. Entonces, hasta antes de mis 50, yo que soy un buscador impenitente, pues eh, tenía referencias de quién soy, creo que como
todos nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy? Pues un nombre, una identificación, una profesión, ¿no? Una historia personal, etcétera. Y como vamos a ver más adelante, esto cambia con la teoría integral. La otra pregunta cardinal es ¿dónde estoy? Y normalmente nos respondemos, pues estoy en casa, yo puedo decir estoy en Lima, o estoy en Cusco, o estoy en Curahuasi, o puedo decir estoy en la tierra para referirme a algo más genérico. Eh, y la tercera pregunta es, ¿qué hago aquí? Y esto tiene que ver con el propósito. Entonces, cuando por ejemplo, yo respondo pues que soy un abogado, que tengo una empresa, que tengo un estudio jurídico, que hago negocios, etcétera. Estoy dando alguna referencia mía, pero como verán, todas son parciales, como van a ver a continuación. ¿Por qué? Porque la integralidad a las preguntas me la ha dado la teoría integral. Me voy a referir a esto, voy a volver a esta imagen, pero para eso quiero presentarles a este señor que muchos de ustedes ya lo conocen, que es Ken Wilber, autor de cerca de 30 libros, ¿no? Dentro de los cuales ustedes pueden apreciar aquí al lado izquierdo sus primeros libros, que a mí me acompañaron precisamente en mis inicios, allá por el 2008, y al lado derecho sus libros más recientes. Eh, Ken Wilber tiene muchos mapas con los cuales explica eh, la complejidad de la realidad, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que es un mapa que muestra, que se denomina los cuatro cuadrantes o también se denomina OCOM por las abreviaturas, que es omnicuadrante y omninivel. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, cuando yo he intentado responder a esa pregunta, ¿quién soy? ¿No? Inicialmente indicando que era por ejemplo, soy una persona, ¿no? ¿No? Allí me estoy refiriendo a una parte de estos cuatro cuadrantes que cuando digo una persona humana, por ejemplo, me estoy refiriendo a este cuadrante exterior, que es el individual externo. Y cuando digo que soy una persona que tiene determinadas características, determinadas conductas, etcétera, también me estoy refiriendo a este cuadrante. Y cuando digo que pienso, siento o que puedo ser, dar alguna descripción espiritual de mí y todo eso, me estoy refiriendo a este cuadrante subjetivo, ¿no? Interno. Y si digo que soy hijo de una familia Llerena García, que soy de Curahuasi, de Cusco, de Perú, tengo una cultura, etcétera, me estoy refiriendo a este cuadrante, ¿no? Que es el intersubjetivo o cultural. Y cuando digo que soy un abogado, que soy empresario, que tengo actividades económicas, etcétera, etcétera, me estoy refiriendo a este otro cuadrante que es el exterior, ¿no? Colectivo. Entonces, eh, con este mapa, Ken Wilber nos está diciendo que la realidad emerge desde distintas perspectivas, no solo de una. Cuando respondo la pregunta, cuando intento responder esta pregunta, ¿quién soy? Eh, Solamente mencionando un nombre, una identificación, una profesión, etcétera, estoy siendo algo parcial, ¿no? Me estoy refiriendo a alguna parcialidad. En cambio, cuando utilizo ese eh, mapa, que es los cuatro cuadrantes, me estoy refiriendo a estoy haciendo ya referencia a algo más grande, más complejo, ¿no? Que tiene que ver pues con esto que he mencionado, que es lo subjetivo, objetivo, lo intersubjetivo y lo interobjetivo abajo, ¿no? Entonces, esta comprensión de quién soy, que es mucho más completa, me hace ver el mundo de una manera completamente diferente. Y eso lo vamos a ver en cómo se hace esta aplicación práctica. Por ahora quiero referirme también a esta pregunta, ¿dónde estoy? Porque cuando respondo, estoy en mi casa, estoy en Lima, etcétera,
vamos a ver que estoy siendo sumamente fragmentado o parcial en esto, ¿no? Vamos a ver. Entonces, eh, ¿qué le pasa que no quiere avanzar? Ajá, ahí está. Cuando digo, ¿dónde estoy? Y digo, por ejemplo, estoy en Lima o en Cusco, es una manera de referirme a un lugar geográfico en particular. Pero el mapa que tiene Ken Wilber para mostrarnos esa complejidad de dónde estamos es a través de esta palabra que se llama cosmos con K, ¿no? Cosmos con C es una alusión solamente a la parte física del cosmos, ¿no? De las galaxias, etcétera. Ken Wilber, que es un evolucionista además eximio, nos dice que el cosmos ha evolucionado, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, ¿no? Desde lo más básico y elemental, que es la fisiosfera, ha pasado por la biosfera, luego la noósfera, ¿no? Hasta esta manera de llamar, digamos, a lo más evolucionado, que es la teósfera. Este es el cosmos. Incluso, claro, Wilber parte ya del conocimiento que tenían los griegos sobre todo esto, ¿no? Pero él lo pone en este mapa en el cual lo que estamos viendo son dos cosas muy importantes. Lo primero es que hay un núcleo del cual se expande todo este cosmos que comienza en la fisiosfera y termina en en la teósfera, ¿no? Y lo segundo es que es esto, es esta naturaleza intrínseca de este cosmos, que es el evolucionar, ¿no? Esta evolución que vemos desde en este gráfico que está al lado izquierdo, que empieza pues con la física, la biología, la psicología, la teología y el misticismo, ¿no? Entonces, que a su vez tiene un correlato pues con la vida, la mente, el alma y el espíritu. Entonces, esto del concepto evolutivo hace alusión a que existe dentro de esto, lo que se denomina la teoría de los holones. ¿Qué entendemos por un holón? Un holón es aquello que es a la vez toda una parte y que a la vez es una totalidad. Por ejemplo, un individuo, una persona es una parte, es una totalidad porque ya es un individuo, pero a la vez es una parte de una familia, de una sociedad, etcétera. Entonces, este concepto de que todo en la vida, incluso de los pensamientos, las palabras, eh, este, la, la historia, etcétera, es a la vez una totalidad y una parte, nos da la idea de lo que es el cosmos. El cosmos es una estructura holoárquica, ¿no? O sea, una gran de que son arriba, ¿no? Hay en nuestra fase, más o menos en los etcétera, etcétera, hacia arriba. Y hacia abajo igual, ¿no? Nosotros somos órganos, nuestros órganos están conformados por tejidos, los tejidos por células, y luego por átomos, partículas subatómicas, etcétera, ¿no? Infinito hacia arriba, infinito hacia abajo, pero con una naturaleza uniforme entre todos, que es este olón. Entonces, ¿de qué me sirve esto? eh, de qué nos sirve esto que estamos mencionando eh, en lo que es, perdón, ahí está, en lo que es estas preguntas existenciales? Porque cuando digo que estoy en el cosmos, entonces me estoy dando cuenta que estoy dentro de una estructura compleja, ¿no? Y que eso me da una singularidad y a la vez una parcialidad, una pertenencia en esa totalidad. Y esa comprensión de expansión me da a la vez
de una plenitud y un júbilo y una gratitud, me da un compromiso, porque quiere decir que estoy habitando no solo mi casa, no solo mi región, no solo mi país, estoy habitando el cosmos entero. No soy un ciudadano del mundo solamente, soy un ciudadano del cosmos. Y esa es una dicha muy grande y a la vez un compromiso. Motivo por el cual, pues, esta mi actitud de dónde estoy y qué es lo que quisiera hacer por lo que estoy, por dónde estoy, pues es mucho más grande, mucho más suprema. Igual con esta tercera pregunta existencial, ¿qué hago aquí? ¿No? El universo evoluciona y se despierta a sí mismo, dice Wilber. Y esto quiero mostrarlo de esta manera. Aquí está. Wilber tiene, como dije, es desde mi juicio el más ilustrado de la conciencia, por supuesto lo reconocen como el Einstein de la conciencia, pero a la vez también es quien mejor me parece, a mi modo de ver, ha ilustrado lo que es la evolución. Él ha estudiado múltiples autores, cientos en realidad de autores, que hablan de la evolución y del desarrollo evolutivo. Y él ha preparado un mapa que se denomina estructuras de conciencia o niveles de conciencia. Entonces, él ha visto que autores como Maslow, Jan Gebser, Piaget, etcétera, todos ellos han hecho propuestas de cómo evoluciona el ser humano, ¿no? Y Wilber, a su vez, ha hecho una propuesta, como ven aquí al lado izquierdo, de una evolución, y para eso, para evitar calificar solamente de una manera conceptual, ha hecho un mapa evolutivo utilizando estos colores que están aquí a la izquierda. Que esto es sumamente relevante, como vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque me voy a referir a estos colores, específicamente rojo, ámbar, naranja, verde, esmeralda, etcétera, cuando me refiera a esto a mi empresa. Y esto tiene que ver, vamos a volver aquí, con el qué hago aquí, ¿no? Si lo que he visto inicialmente es un cosmos que está en constante evolución, se está despertando a sí mismo, entonces lo que a mí me toca como individuo es crecer a través de esas estructuras de conciencia, ¿no? Y esto es lo que he venido a hablarles ahora. Como ven hasta aquí, parece, es muy teórico, muy gaseoso, etcétera. Y así es, lamentablemente, esto en las oportunidades que he intentado transmitir estas ideas. Pero cuando lo llevamos a la práctica, lo comprendemos de una manera mucho más nítida. Entonces, el año más o menos 2015, yo tuve estas mis reflexiones cardinales y me di cuenta pues que estaba, por ejemplo, en un estudio de abogados que no tenía otra visión y otra misión de ser el mejor estudio de abogados, ¿no? En el cual, lógicamente, ganemos los procesos más importantes, que tengamos los clientes más, que nos paguen mejor, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos llevaba a nosotros en este estudio que se llamaba Calperú. Pero cuando entramos nosotros con estos mapas integrales y nos damos cuenta de quién soy, dónde estoy, ¿no? De que estoy en el cosmos, que estoy evolucionando, etcétera, entonces esa para mí fue una gran invitación a decir, oye, ¿y por qué no trabajo en mí como individuo? Y a la vez, ¿por qué no empiezo a trabajar también en mi organización? Lo cual era un tremendo reto porque un estudio de abogados, pues por naturaleza es muy formal, no es muy rígido, tiene pautas muy rígidas, pero era un desafío muy invitador. Entonces, yo usé, como les he mostrado anteriormente, esta
este mapa de las estructuras de conciencia. Y entonces me dije, primero a mí mismo y luego a mi grupo, al equipo que teníamos allí, y en particular me voy a referir a mi amigo Gary Villar, con quien estuvimos en todas estas aventuras, y nos dijimos, ¿por qué no eh, usamos, por supuesto, lógicamente para ese momento ya habían varios autores que habían desarrollado este mapa de Ken Wilber en las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí me refiero a Frederick Laloux en particular, que estaba su libro recién en las librerías, y entonces empezamos con una tarea de hacer la evolución así, concretamente, del rojo al ámbar, al naranja, al verde, a la esmeralda. Y en cada paso, lo que pudimos encontrar fue que podíamos hacer cosas completamente diferentes desde cada nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el rojo, lo primero que yo hice fue empoderarme como un nivel, en este nivel, como alguien que necesita suplir todas sus necesidades básicas y fisiológicas. Luego, cuando nos fuimos al ámbar, entonces encontramos una empresa ya más familiar, ¿no? Usamos el paradigma de la familia. Y cuando nos fuimos al naranja, que es ya lo que está relacionado con lo racional, lo científico, los números en particular, nosotros pudimos observar un tremendo crecimiento para nuestra empresa y para nuestros clientes. Solo un ejemplo pequeño, pues por ejemplo, nosotros les dábamos antes a nuestros clientes los resultados sobre la base de las sentencias que nosotros tramitábamos sobre las personas que cometían delitos en los supermercados. Entonces, estos nuestros clientes nos pagaban por la mayor cantidad de sentencias que habían allí. Pero nos dimos cuenta que ese era un engaño, porque al desarrollar una base de datos que nosotros también hicimos en ese momento, nos dimos cuenta que más del 60% de la gente que entraba a la cárcel regresaba a las tiendas ya en bandas más organizadas y cada vez más complejas. Cuando les mostramos estas estadísticas a nuestros clientes, entonces surgió la invitación, oye, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Entonces, allí la respuesta fue una sola. Lo que estamos haciendo no es lo que es conveniente. Necesitamos cambiar alguna estrategia en todo esto. Entonces, ahí surgió el reto y ahí vienen todas las respuestas que nos fuimos dando a estas preguntas, ¿no? De quiénes son en realidad estas, estas personas que están delinquiendo, cómo son, qué hacen, etcétera. Entonces organizamos, eso es largo de explicar, por supuesto, pero lo estoy poniendo en síntesis. Organizamos un programa para poder trabajar en ellos, así como estábamos trabajando en nosotros, ¿no? Individualmente y a nivel de la empresa, también trabajar en ellos. Eso fue muy arduo, pero a la vez muy eficaz, porque logramos que estas personas que estaban antes frente solamente a la posibilidad de ser sancionados por la ley, se vieron en un contexto en el cual nosotros les brindábamos, primero que nada, una atención personalizada. En segundo lugar, les hacíamos un seguimiento para mejorar su desarrollo y su bienestar. Empezar desarrollo integral, como he mencionado en el cuadro anterior, ¿no? De los cuatro cuadrantes. Y también con mucho énfasis en el aspecto psicológico. Ahí hemos trabajado de una manera tan eficiente que ese indicador ¿no? del 60% más o menos eh, eh, que, digamos, había un 40% de reincidentes. Cuando nosotros trabajamos con todas estas herramientas, se redujeron al 95%, es decir, solo el 5% volvía a reincidir. Entonces esto fue realmente
ejemplarizador para nosotros mismos y para nuestros clientes. Y entonces aquí surgió esa posibilidad de hacer algo distinto y que nos dio, por supuesto, una solvencia, una firmeza pues, en este nuestro actuar. Voy a volver un poquito más adelante con esto de Cal Perú. eh, Porque les quería mostrar que en la medida en que nosotros pues eh, crecimos aquí, este es el nivel de conciencia ámbar y naranja, ¿no? Y naranja es lo que está mostrando, es lo que les estoy diciendo. Entonces nos dimos cuenta que cuando el nivel de conciencia crece, nuestra organización crece. Y si nuestra organización crece, crece también hacia las actividades que desarrollamos hacia afuera. Eso es lo que hemos querido mostrar cuando hemos puesto nosotros estas banderitas, ¿no? En nuestro logotipo en aquel momento. Porque crecimos pues, del naranja al ámbar, del ámbar al naranja, perdón, ¿no? Y ahí nos quisimos ya afincar en lo que es lo integral propiamente, ¿no? Lo integral es aquello que reconoce estos distintos niveles y los va integrando, no es que elige. Por ejemplo, hay algo, es muy frecuente escuchar, por decir, existen las empresas conscientes, ¿no? Y casi por antonomasia lo que están diciendo es que hay empresas conscientes y el resto, ¿qué? Que son no conscientes. No, o sea, hay empresas que tienen un nivel de conciencia rojo, ámbar, etcétera. Lo que ocurre cuando normalmente las empresas pues, no trabajan con estos niveles de conciencia es que no tienen un mapa, no tienen un horizonte. En cambio, cuando trabajan con estos niveles de conciencia, pues pueden ir integrando, ¿no? Nítidamente, desde el rojo hasta el ámbar, del ámbar al naranja, etcétera. Entonces, esta fue una invitación realmente muy interesante, muy retadora y con unos frutos muy grandes que nos dio a nosotros en su momento. Esa experiencia terminó con el logotipo que ustedes ven aquí, que es una empresa, o sea, ya la denominamos Justicia Consciente, pero que por razones muy personales mías, tenían que ver con un cambio de lugar, ¿no? Un cambio de propósito individual. Entonces, suspendimos esta experiencia de desarrollo organizacional basado en estos modelos, entre el modelo de Ken Wilber. Esto ha sido el preludio, la antesala de lo que ahora estamos nosotros haciendo en esto que ustedes ven a la derecha, que es el liderazgo integrador CURAC. Ahí otro poquito de historia primero. Em, yo estaba viviendo en Lima, como les digo, estaba en plena expansión con mi estudio de abogados y todo eso, pero dentro de lo existencial, ya acercándome a los 60 años, me surgieron unas preguntas vitales, ¿no? Si esto que estaba haciendo en realidad era lo que yo quería seguir para mí. Y la respuesta fue que no, que en lo individual yo había intentado lo más que podía haber hecho para ser exitoso en mi profesión, pero que ahora, a partir de mis 60, yo quería destinar el resto de mi vida a algo mucho más específico, mucho más concreto y a la vez significativo. Porque los olones, en los desarrollos, Wilber dice, ¿no? Los olones o son básicos o son significativos, ¿no? Una célula, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Básico, fundamental, pero un simio es significativo, o sea, tiene un desarrollo en profundidad y en significancia mayor que una célula. Entonces, siguiendo también esa pauta, yo he querido darle a partir de estos 60 años un mayor significado a esta mi existencia. Y por esto es que lo que hice fue regresar a mi pueblo
porque en la tradición andina existe esto, ¿no? Que em, existe la pacarina. No sé si algunos de ustedes conocen las leyendas andinas, pues aquí, como por ejemplo la de Manco Cápac y Mamaoglo, que dieron origen al gran imperio de los incas. Ellos surgieron de la pacarina del lago Titicaca, ¿no? Y así los hermanos Ayar tuvieron su pacarina en el Cerro Tamputojo, ¿no? Etcétera. Entonces, en la cosmovisión andina, esta pacarina es muy importante. ¿Por qué? Porque es el lugar del cual uno sale a la vida, al mundo, pero que tiene la obligación de volver, ya sea para morir o para volver a nacer. Sin darse cuenta, nuestro laureado premio Nobel Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o dándose cuenta tal vez, pero antes de morir vino al Perú e hizo unas visitas muy lindas y muy significativas de los lugares en los cuales él se inspiró para escribir aquellos libros con los cuales deleitó en el mundo, al mundo. Eso fue un regreso a la Carina. En mi caso, he hecho algo similar, estoy haciendo algo similar. Y entonces, para esto, por supuesto, la vida me ha dado las herramientas y los contactos, las personas con las cuales, pues, que me han ido guiando en el camino, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, he tenido la posibilidad de intercambiar algunas ideas con un mentor que yo tenía, porque como abogado también fui experto en telecomunicaciones. De hecho, la gran reforma de telecomunicaciones que se hizo en los años 90, estuve en esa gran reforma como abogado principal. Y entonces tenía allí, entre otros también, un mentor que trabajaba en la Organización de Estados Americanos y muchos años después nos volvimos a encontrar en este mismo plan, ¿no? De volver. Él también estaba, él ya había regresado a su Pacarina, entonces yo estaba aprendiendo de él y él me dio algunas pautas y me dio algunas luces y con eso, y más el apoyo de una hermana, de mis hermanos allá, nosotros somos cinco hermanos en total, pero cuatro hermanos que trabajamos en esto. Entonces regresé a Curahuasi y conformamos esta organización, ¿no? Que es CURAC, Liderazgo Integrador. Y a su vez tiene pues un proyecto que se llama Causa Iñán, que es Camino de Vida. Eh, Significa en quechua camino de vida. Este proyecto está dirigido a niños y jóvenes de 8 a 18 años, ¿no? Y además, todo esto se hace con sus respectivas familias, es decir, papás, mamás y hermanos. Por tanto, nosotros impactamos anualmente en más de 100 personas cada año. Esto se realiza en Curahuasi, Apurímac, Perú, que como dije es mi Pacarina, mi lugar de origen, pero además es porque es uno de los lugares que tiene indicadores de desarrollo más desafiantes. Cuando uno ve allí las estadísticas, pues nos encontramos que Apurímac es uno de los países, perdón, de los departamentos con mucha más pobreza, pobreza material. Los niños sufren de desnutrición, casi 4 de 10 niños, ¿no? Cuando son de menos de 7 años tienen estas dificultades. En fin, es largo comentarles al respecto. Y por otro lado, por ejemplo, igual en las evaluaciones que hoy en día se hacen sobre los indicadores de felicidad, Cusco y Apurímac son los departamentos menos felices en el Perú. Entonces, son indicadores retadores porque es más fácil hacer estas cosas en otros departamentos que tengan, digamos, una mayor aceptación a cualquier planteamiento de estos. Pero cuando les hemos ido brindando esto que les hemos llevado con el nombre de bienestar integral evolutivo, hemos tenido unas respuestas realmente maravillosas. Voy a explicar esto.
Se llama bienestar integral, ¿por qué? Porque es en bienestar en 4 cuadrantes, como lo que he mostrado anteriormente. Les damos un bienestar mental, emocional y espiritual. Para esto, por supuesto, trabajamos con personas especializadas. Tenemos 2 mentores, una de ellas es una psicóloga y el otro es un coach. Y además, tenemos pues la oportunidad y la suerte de contar de vez en cuando, y últimamente bastante más frecuentemente, con otras personas especializadas que vienen y nos hacen talleres. Hacemos talleres para los chicos y para sus familias, con el propósito de pues, desarrollar toda esta parte subjetiva que les vengo mencionando. ¿No? Además, también trabajamos en el aspecto objetivo, en lo individual. ¿Por qué? Porque trabajamos en sus conductas y a la vez también en una nutrición, en fortalecer su nutrición física, biológica. Para eso también contamos con el apoyo de una nutricionista peruana muy este, encumbrada también ella, y que nos da pues su apoyo personal, ¿no? Luego también les damos, trabajamos mucho sobre la cultura, sobre esto que les vengo mencionando, porque han habido muchos años en los cuales no hemos tenido muy en cuenta toda esa fuente, todas esas nuestras raíces que son riquísimas en todo esto y que las hemos simplemente olvidado o negado. Entonces nosotros nos adentramos en esa cultura, en esas tradiciones, en ese arraigo, ¿no? Y sacamos de toda esa mezcla que hemos tenido, pues, de incas y de españoles, ¿no? Mestizos, toda una nueva fuerza para proyectarnos. Y a su vez también trabajamos en el cuadrante interobjetivo, enseñándoles, por ejemplo, desde cosas tan elementales de cómo relacionarse con el dinero, ¿no? Trabajamos con herramientas para que no solamente tengan una idea de lo que haya que hacer con el dinero, los ahorros, etcétera, sino de cómo es mi relación personal, individual, mis miedos, todas esas cosas con el dinero, con el emprendimiento, con las empresas, etcétera. De tal manera que les enseñamos a pescar y a no solamente, pues y más bien lo sacamos más bien, ¿no? De ese designio que muchas veces el Estado está poniendo énfasis y muchas otras ONGs, ¿no? En dar solamente como si fueran unos limoneros. Eso, por supuesto, les quita totalmente la autoestima y en cambio las cosas que nosotros hacemos los empodera, ¿no? Los hace cada vez mucho más importantes, ¿no? Trascendentes. Entonces, ese es el liderazgo integrador que nosotros les damos y además es evolutivo. ¿Por qué? Porque tomamos muy en cuenta su edad. Es de 8 a 18 años, pero los dividimos en 2 grupos, de 8 a 12 y de 12 a 18 y de 13 a 18. Entonces, los chicos cuando tienen de 8 a 12 años, pues necesitan todavía formar su yo, terminar, ¿no? de afirmarse en el yo soy y soy el mejor, ¿no? Siguiendo, allí nosotros seguimos, por ejemplo, en este caso a Keegan, ¿no? Que tiene un mapa también de órdenes de conciencia y que Robert Keegan precisamente tiene pues esta manera de mencionar cómo hay que ir atravesando estos órdenes de conciencia como si fueran escalones, que hay que incorporarlos, incluirlos e integrarlos. Entonces ahí los integramos a los chicos de 8 a 12 años y después a los adolescentes y luego les dejamos ahí en una ventanita ya para que puedan seguir avanzando hacia un siguiente orden de conciencia. Entonces, todo esto ya viene funcionando hace 3 años y las experiencias que tenemos pues son muy alentadoras realmente porque todo esto lo estamos midiendo.
Hay unas pruebas que se denominan Kids Screen, están hechas por Naciones Unidas, ¿no? Y las hemos adaptado nosotros para poder justamente mostrar este desarrollo evolutivo, ¿no? Integral. Y, y que se nota claramente porque los resultados estos pues también se reflejan en sus mejores notas escolares, en su compromiso comunitario, en sus relaciones familiares, etcétera, etcétera. Y a la vez ellos van también reflejando esto en videos y varias otras cosas que van sirviendo de pauta para seguir creciendo y evolucionando. Me voy a referir finalmente en esta parte de lo que es Kawseiñan, en esta columna que está de este lado. ¿Por qué le llamamos Kurak a este programa? Kurak es Kurak o Curaca, que es así como se reconoce al líder andino. Eh, Así como tenemos a los gurús en lo que es Occidente, particularmente en la India, ¿no? Un gurú, pues, es una persona que es la encumbrada, la que sabe más, la que define la situación, el que puede, por ejemplo, iluminar o no a otro, ¿no? Y este arquetipo de liderazgo, pues, cuando ha venido a Occidente, se ha impregnado de esa manera. Por eso es que tenemos fácilmente alguien como el gurú del conocimiento, el gurú de la medicina, el gurú del coaching, ¿no? Es decir, el mejor ¿no? En la cultura andina, este arquetipo de liderazgo del Kurak es diferente, porque no es el mejor, no es el que más brilla, no es el que se ilumina, es el que sirve, es el que está muy identificado con su comunidad. En todo caso, eh, es lo que se conoce que tiene como una legitimación endógena. Es decir, este líder va a ser tal en tanto y en cuanto la comunidad lo reconozca como tal en todo momento. Y si éste entra en corrupción, es ineficiente, etcétera, pues simplemente la comunidad lo desecha. Entonces, fíjense, ahí hay una diferencia muy grande entre esta forma de liderazgo que les estaba mostrando bajo el nombre de gurú, pero que en realidad en Occidente eso es muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque estos líderes, eh, en Occidente tienen la legitimación exógena, están legitimados a través de la ley. Cuando uno jura en cualquier cargo público, como presidente de la República, alcalde, lo que sea, tiene fundamento en la ley, y la ley es algo exógeno. En los cuadrantes de Wilber está en el cuadrante inferior derecho, externo. Entonces, no está legitimado con su comunidad. Por eso es que en mi país, y tal vez en los que ustedes también, cuando alguna autoridad de estas entra en corrupción o es ineficiente, etcétera, pues tienen unos procedimientos legales para que se les acredite eso, etcétera, etcétera, y casi nunca termina de cumplirse ese mandato, ese designio de la comunidad que tendría que hacer el reemplazarlo. No se puede, ¿no? Hay procedimientos que ellos mismos se encargan de ejecutarlos. Entonces, eh, nosotros estamos volteando la vista esta, hacia este tipo de liderazgo que se ha perdido en el tiempo de la colonia y particularmente ya en nuestra independencia. Y estamos con este proyecto queriendo rescatar pues a este paradigma de liderazgo con legitimación endógena para que puedan aportar, ser mejores personas en su comunidad. Esto, por supuesto, tiene mucho sentido, mucha relación
con este mapa de Wilber, ¿no? De los 4 cuadrantes, porque el yo soy no solamente yo soy un individuo, soy también una comunidad, simultáneamente, ¿no? Sin dejar de ser individuo. Y esto tiene que ver con los órdenes de conciencia de Robert Keegan, como les he mencionado. Porque en ese desarrollo evolutivo de órdenes de conciencia se llega a un momento en el que el yo se vuelve un nosotros, pero sin perder el yo. En la cultura andina este concepto es nítido porque a diferencia del español y el inglés, por ejemplo, en el cual existe un yo y un nosotros, en el quechua hay algo adicional. Hay ese yo dentro de ese nosotros, que Keegan lo distingue. En quechua es el ñoja, es el yo. El ñojaiku somos nosotros. Y el Johansis es ese yo que está dentro de esa comunidad, de ese nosotros. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que existen elementos en la cultura andina muy importantes que están en plena sintonía con las propuestas de los mejores pensadores, de los mejores teóricos, de los mejores personajes de este mundo actualmente. Entonces, nosotros estamos tratando en este proyecto, pues, de hacer esta sinergia entre este conocimiento tradicional que es muy rico y lo último, lo más desarrollado que tenemos, ¿no? Que yo al menos estoy pudiendo encontrar en el mundo a través de la teoría integral, Ken Wilber, Robert Keegan, etcétera, etcétera. Entonces, en los lo que en definitiva pues quisiéramos es que en los siguientes años podamos tener una masa crítica de líderes Kurak, ¿no? Que tengan todo este desarrollo del ñoja, ñojaiku y ñojanchis, ¿no? Para que puedan impregnarse como unos líderes mucho más amorosos, eficientes y trascendentes tanto en Curahuasi como en nuestra región, y a partir de ello también, por supuesto, reflejarse en el mundo. Para ello nosotros contamos ya con algunos patrocinadores muy comprometidos, ¿no? Entre ellos es eh, amigos de Curak, ¿no? Que a mí se me fue la F Friends of Curak, ¿no? De Estados Unidos, que es de una familia de peruanos y norteamericanos, ¿no? Eddie y Liz Medina, y además por un tío de ellos que es Walter Carranza, que fue mi mentor. Entonces, ellos se han sentido muy identificados también con esto, están muy identificados con esto y están expandiendo también en Estados Unidos esta visión del Kurak y por eso es que se ha conformado esta organización Friends of Kurak en Estados Unidos. Y también tenemos el patrocinio de otra organización de personas con mucha emoción social, muy comprometidas, que vienen colaborando con el desarrollo en Latinoamérica y particularmente en Perú, y ellos se llaman Ilusión Latina y están afincados en España. Entonces, es con todo esto que estamos ahora ya transponiendo nuestro tercer año, y a partir del próximo año queremos ya comenzar a expandirnos con base en todos las correcciones que estamos haciendo y los aciertos que también vamos teniendo. Quisiera terminar por ahora esta mi exposición para que podamos, pues, a partir de lo que he estado mostrándoles, conversar, escuchar de pronto sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios. Todo eso va a ser muy útil para nosotros. Aquí he puesto también en mi teléfono nuestras redes sociales y el email en el que también podemos comunicarnos. Así que quedo atento para cualquier pregunta, intervención que quisieran ustedes hacer.
Bueno, muchísimas gracias, Vidar. Sí, dejemos ahí un momentico la diapositiva porque justo estaban pidiendo la mejor manera de ponerte, de que se pusieran en contacto contigo, pero bueno, ahorita miramos si Natalia te quería hacer una pregunta, pero pues antes de eso, pues yo te quería felicitar, Vidal. Muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia. Me pareció maravilloso cómo incluso evolucionan los logos de tus empresas con los colores y luego con las manos como algo muy colaborativo. Se ve como visualmente la evolución también en el propio logo. Y te quería preguntar, ¿los colores de Kurak tienen que ver con los niveles de conciencia de Ken Wilber? Sí, efectivamente, Natalia. Gracias por tu perspicacia, sí. Eh, tien- el- Dale. es- Está el turquesa de fondo y ustedes ven que también allí está, bueno, vamos a mostrar, ahí está. Tenemos el color rojo, por supuesto, el ámbar, tenemos ¿no? el naranja, el verde, como ves. ¿No? Y aquí llegamos al turquesa. Y esto muestra en los niveles de conciencia que, por supuesto, Wilber distingue que son 17, pero me parece que son muchos más. Entonces, eh, nosotros lo que estábamos haciendo en el proyecto es precisamente cuando trabajamos con niños de 8 a 12 años, nos enfocamos aquí, en este color rojo. Porque es muy, muy, muy importante integrar eso al yo, al yo soy. Y además de yo soy un campeón, yo soy el mejor. ¿Por qué? Porque eso nos hace completos. Porque solo en tanto y en cuanto podemos nosotros incluir esto, podemos luego trascenderlo. Entonces ahí es cuando tenemos un rojo sano y no un rojo patológico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos, por ejemplo, en un estudio de abogados, ¿no? Y estamos ganando un montón de dinero, pero estamos siempre queriendo solo ganar dinero y solamente enfocados en eso y no vemos a nuestro entorno, a nosotros, entonces ahí estamos, nos hemos quedado pegados al rojo. Entonces, es necesario hacer todo este tránsito, ¿no? Que Robert Keegan lo explica muy bonito y que nosotros de alguna manera también estamos haciendo a través de algunas herramientas. Y luego viene el ámbar, ¿no? Que por supuesto es la familia, etcétera, y es ahí donde nos metemos más también con los chicos, con los adolescentes, porque igualmente hay que diseñar herramientas y todo, un montón de material para que ellos sientan esa hermandad, esa fraternidad, esa unidad en ese nosotros, ¿no? Y allí llegamos hasta el naranja. Bueno, rozamos un poquito con los adolescentes para que ya vean y el tema, digamos, más racionalmente, ¿no? Pero la idea es que en lo sucesivo, pues, podamos seguir ascendiendo, ¿no? A través del verde, ¿no? Y llegar al turquesa. Y vuelvo a decir, el turquesa, lo único es que o sea, reconoce la validez de todo lo anterior, pero no es un nivel de conciencia como tal para decir, pues yo soy turquesa y ya, ¿no? O yo soy consciente y el resto no. Claro que sí. No, excelente, muchísimas gracias. Y además justo cuando le mostré pues esto al gerente de la Scientific and Medical Network, que pues solo habla inglés, pues le mostré pues que íbamos a hacer tu presentación, pues él siempre está al tanto de lo que estamos haciendo en español. Y me dijo, pues te traduzco, me dijo que estaba muy emocionado con tu evento porque la teoría integral usualmente se ve como algo que mucha gente habla, pero no usualmente asocian a cuestiones, aplicaciones prácticas. No es usualmente como aplicado, es algo muy teórico. Entonces, que tener este ejemplo realmente de cómo se puede aplicar pues en la vida real, en el día a día, pues que es muy bueno. Entonces, pues ahí te traspaso, digamos, esa felicitación y no, pues buenísimo. Gracias, Entonces yo gracias, creo que Natalia. ahora sí le quiero dar la palabra pues al público para que te hagan preguntas.
Aquí hay una pregunta de Cecilia. Dice, a partir de su experiencia, que es vivencial en el sentido de pertenecer a la localidad, ¿cómo funcionaría este proceso de inmersión a una comunidad originaria cuando no se pertenece a la localidad, pero se quiere traducir ese idioma esencial que es característico de las sociedades originarias? Es decir, ¿cómo entender aquel proceso de traducción de las categorías locales a lo externo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo captar el sentido cuando se es de fuera? Un abrazo y grandiosa su experiencia. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, precisamente cuando hablamos de comunidad, por ejemplo, ocurre aquí en Perú, y lo he visto bastante en Latinoamérica, entramos en lo que Wilber llama la dictadura de cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, en Perú es en la zona donde estoy, en la sierra, se dice muy usualmente que la comunidad vale más que el individuo. Y esto se refleja muy frecuentemente en varias organizaciones que con muy buena intención están queriendo, por supuesto, rescatar los valores comunales. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado a no caer en dictadura, en una dictadura, digamos, de este cuadrante, ¿no? Que sería de nosotros. Porque lo que le respondería es que, de lo que toca hacer en toda organización, en todo individuo y con toda comunidad, y con todas las empresas y con todos los países, es tener una mirada integral de los cuatro cuadrantes. Si nosotros no trabajamos, por ejemplo, solo trabajamos en la parte cultural y no nos referimos al aspecto del emocional, ¿no? O espiritual, del- de la parte subjetiva, entonces vamos a tener problemas. Viceversa, podemos ser solamente psicólogos, etcétera, y si no miramos en nosotros y no integramos también y no le damos valor, igual vamos a estar en esta dictadura de cuadrante y vamos a ser simplemente ineficientes. Llegamos a ser muy eficientes cuando trabajamos, cuando integramos todo esto. No sé si ustedes conocen una canción, Alma, Corazón y Vida. Eh, este, Bueno, lo que quiere decir quiero decir con esto es que a través del arte, a través de la literatura, a través de los mensajes que cotidianamente nos llegan mensajes fragmentados, que a su vez nos hacen fragmentados a nosotros mismos. Entonces, si por ejemplo, creo que es un tango, ¿no? Acá es un vals. Si yo digo, eh, este, voy a ser feliz si es que pues tengo amor, si tengo dinero, ¿no? Y tengo trabajo, por decir, que es más o menos a lo que apunta. Si ustedes ven allí, si tengo amor, bueno, un amor de alguien, ¿no? Que todavía necesita evolucionar. Si tengo dinero, está aquí. Si tengo trabajo, está aquí. Entonces, eh, buscamos, intentamos ser felices y la felicidad se nos escurre así en un tris de las manos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una felicidad plena. Solo cuando tenemos una felicidad plena, por eso es lo más parecido a la felicidad, ¿no? ¿Se acuerdan al principio? ¿No? Es esta plenitud. Es cuando yo puedo tener un bienestar en estos cuatro cuadrantes. Cuando estoy desarrollado, evolucionando, ¿no? Mental y emocionalmente, culturalmente, ¿no? Con mi cuerpo biológico, físico, vitalidad, con mi empresa, con mis emprendimientos, teniendo dinero, etcétera. Entonces estoy pleno y esa sensación es lo más parecido a la felicidad. Esa sería mi respuesta. No sé si queda clara. Bueno, ahí justo respondió que sí, muy claro.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí Raquel levanta la mano. Adelante, Raquel. A ver, Herli, sí que me gustaría reconocerte todo este trabajo maravilloso que has hecho y cómo tu vida personal la has hecho verdaderamente integral cuando la has llevado a estos cuadrantes inferiores. Entonces es bellísimo ver esa aplicación en la realidad para que no digan que lo integral es solo teórico. Tú eres la muestra, efectivamente, como decía Natalia, de que realmente esta metateoría de Ken Wilber se puede aplicar. Y por lo tanto, me ha encantado también cuando has hablado, no me acuerdo ahora del nombre, de ese ser que sale de su hogar original y regresa a él y que tú has hecho eso y has querido hacer eso, ¿no? Por eso tu legitimación endógena me parece fantástico porque eres un verdadero curac, ¿eh? Entonces, muchas gracias por ser un ejemplo vivo de esto. Gracias a ti, Raquel. Muchísimas gracias. Me honran mucho tus palabras y tu reconocimiento. Es verdad, has regresado al origen, has cerrado el círculo y de aquí al cielo, evidentemente, ¿eh? Gracias. La palabra es pacarina. ¿Cómo es Pacarí? Pacarina. Pacarina. Ah, qué bonito, qué Sí. bonito. Es verdad, yo en mi vida personal igual. Es decir, mis ancestros salieron de la zona de Valencia y he regresado a Valencia, ¿no? Con la edad. Entonces la pacarina está muy presente y para mucha gente tiene mucho sentido, aunque no sean conscientemente indígenas ¿sabes? De la sensación de la energética indígena, sí que es cierto que hay algo que energéticamente tira a cerrar ese círculo. Y es muy lindo, ¿no? El vivirlo encima con conciencia. Ah, Sí. gracias. Gracias, Gracias. Raquel. Sí, sí, sí. Y ahí también aclaró, pues el gerente de la Scientific American Network no dijo nunca que es que no se aplicara. Dijo es que no es muy común ver aplicaciones o tal vez que se divulguen. Puede que sí se aplique mucho, como tú dices, pero no tan común que se muestre cómo se aplica, cuál es el método que se utilizó, en dónde. Bueno, supongo Claro, que tal vez es eso. eso sí es cierto, Natalia, porque justamente una de las cosas que no ha habido en el mundo integral ha sido demasiada unión y coherencia en los practicantes de lo integral y por lo tanto los aplicadores de lo integral. Entonces, no ha habido, o sea, ha fallado, como si dijéramos, el nivel naranja precisamente en unificarse en forma de asociación o en forma de organización de algún tipo que se dedique a mostrar al mundo estas aplicaciones de una manera coherente y sistemática. Efectivamente, eso ha fallado, en eso ha fallado la visión integral, la metateoría integral, porque efectivamente hay muchos que somos integrales y lo aplicamos ahora en nuestras pequeñitas reductos, en nuestras pequeñitas áreas, como por ejemplo ahora nos está mostrando Vidal Herli, que él lo ha aplicado en esa experiencia de lo social y de lo individual, ¿no? De cómo ha integrado estos cuatro cuadrantes en su propia vida, llevándolo a una manifestación claramente social, ¿no? De cuadrante inferior derecho e izquierdo, de los cuadrantes inferiores. En cambio, ya digo, lo hacemos cada uno en nuestra pequeña área y no hay alguna organización o asociación que se dedique a unificar todas esas aplicaciones y mostrarlas al mundo, ¿no? Eh, Bueno, pues qué bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo esto en este momento? Justamente.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano virtual o poner alguna otra pregunta en el chat. ¿Tenéis idea de llevarlo, Vidal Gerli, a algún otro sitio que no sea Perú? Una pregunta, Raquel. De momento, lo que hemos querido hacer en estos 3 años es consolidar lo que sería el equivalente pues no sé cómo le llaman en la universidad, es la currícula, ¿no? Sí. Este, las materias que se tendrían que enseñar. Entonces, ahora mismo estamos todavía terminando de elaborar eso y ahí viene un gran reto que que es justamente cómo capacitar a los mentores, o sea, dónde encontramos estos mentores, porque eso no es fácil, tú lo sabes como psicólogo también. Eh, Ujú. Hay muchos muchos psicólogos, digamos, que inmediatamente tengan en cuenta a la psicología integral. Normalmente Mm. están sesgados, ¿no? Para algunos de los cuadrantes. Entonces, estamos viendo esa parte de lo que sería cómo crecemos con nuestros administradores y los mentores. Y si resolvemos eso en este año, para el próximo año sí estaríamos pensando en expandirnos, pero estamos en plena labor en eso. Está claro. Ajá. Muchas gracias, sí. Juan ha levantado, Gracias. Sí, Juan. Pues, Vidal, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para verte en grande? claro que sí. Eso. Adelante, Juan. Eso. Sí, hola, qué linda presentación, ¿eh? Me quedo con la necesidad del equilibrio entre esos 4 niveles, ¿no? Cuadrantes. Y me queda una pregunta que como esto se está llevando a líderes jóvenes, eh, si han encontrado que haya algún riesgo en, digamos, en que no se siga esta trayectoria después de salir de la organización cuando ya no son jovencitos y que se permanezca. ¿Cómo hacer que estos chicos, estas personas, mantengan ese equilibrio entre estos 4 factores a largo plazo, hasta donde ustedes lo hayan detectado o lo estén propiciando o lo están implementando a largo plazo? Eso sería con mi felicitación, Vidal, por tu Muchas presentación tan diáfana, tan linda. Gracias. gracias, Juan. Lo que preguntas también es sumamente importante, pero así crucial, crucial. Es una de las cosas que estamos viendo, porque nosotros desde la primera promoción, por ejemplo, ya vemos chicos que ya ahora se han ido a la universidad, etcétera, y pues ya no estamos teniendo la injerencia que teníamos con ellos antes. Entonces, esa es un signo de interrogación que nos hemos planteado también como entre qué más, o sea, qué podemos hacer para que estas personas continúen con esas prácticas y que hagan también una comunidad. Entonces, esto es algo que sí estamos notando porque definitivamente por la experiencia personal que tenemos y las que también podemos cosechar a través de muchos autores que publican allí sus historias de vida, pues la evolución no es una cosa continua, ¿no? El desarrollo es algo que se va dando y en determinado momento pues hay como valles, ¿no? Y a veces esos valles se vuelven muy pronunciados cuando muchas veces olvidamos cosas como estas, ¿no? Como las que estás mencionando. Oye, pongamos atención a nuestros 4 cuadrantes. Eh, en la vida cotidiana ocurren estas cosas. Entonces,
Para nosotros ese es otro reto porque no vamos a poder formar un ámbar, ¿no? Sano y completo si los abandonamos y los dejamos a su suerte en el tiempo. Entonces sí vamos a tener que hacer algo muy importante al respecto. eh, para que no solamente pues haya esta retroalimentación, sino para que además estos líderes, a los que les denominamos líderes Kurak, ¿no? Se reconozcan entre sí y que a través, además de esa comunidad, pues puedan hacer ya cosas mucho más grandes, ¿no? Si nosotros lográsemos, por ejemplo, impactar ya en un 5 o 10% de nuestra comunidad, ya eso sería un logro enorme, que además se haría más nítido porque entonces hablarían pues entre estos líderes de tú a tú, ¿no? Ya dentro de una comunidad más grande. Así que rescato mucho tu valiosa pregunta. Lo asumo más, sobre todo como un desafío de estos grandes que suelen surgir y que cuando tenga alguna respuesta un poco más concreta, pues con el mayor gusto también los compartiremos. Sí, Gracias, gracias. gracias. Bueno, aquí yo quiero hacer un comentario al respecto, porque creo que tu persona, tu trayectoria, tu compromiso amoroso con estas personas, en estos 4 niveles de la propuesta, es importantísimo. Yo creo que de la misma manera que tú has estado creciendo y vas a seguir haciéndolo en ese equilibrio, en esa medida vas a seguir siendo un verdadero líder, a llevar ese liderazgo endógeno que lo tienes desde adentro, porque no es fácil salir de donde estaba todo, la mesa más o menos servida, e ir a servir a otros y otros más necesitados, ¿sí? Eso es de un corazón, un corazón grande. Y yo pienso que allí hay mucho a lo que hay que ir siempre que se atraviese algo, porque en la vida se atraviesan muchas cositas, ¿no? Entonces, regresar y ver esa trayectoria y nutrirte, y nutrirnos todos, pues, de lo que ha ido bien y de sacar provecho de lo que no ha ido tan bien, pues es, es una medida muy sana para seguir en esta vida y llevando a cabo la misión que en tu caso, pues te has echado encima, que es una misión grandiosa y de proporciones muy grandes, muy grandes. Así que mis respetos y de veras te felicito de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Acepto de todo corazón, con mi corazón abierto también tus palabras y que solamente reverberan en un mayor compromiso, ¿no? De poder unirnos en esto que has tocado, que para mí es sumamente relevante, este liderazgo endógeno, porque hoy en día con las redes sociales, lo que tenemos, lo que buscan la mayor parte de personas a través de las distintas redes sociales, ¿no? TikTok es uno de los más importantes, digamos, en esto, es mostrarse y lograr likes, ¿no? Aprobaciones externas. Y estamos, pues, digamos, usando los cuadrantes de Wilber solamente en esa dictadura de cuadrantes externos, en este caso inferior derecho, ¿no? Entonces, esto es realmente terrible para las personas porque, y especialmente para los chicos, porque están queriendo encontrarse en esos likes, ¿no? En ese otro y no se está dirigiendo realmente donde está uno.
Están como en el viejo chiste aquel del borrachito que buscaba la llave debajo de un farol y daba vueltas y vueltas y cuando ya un policía llegó pues ahí le dijo, oye, ¿qué haces acá? Estás dando vueltas tantas horas. Y le dijo, no, es que yo he perdido la llave para entrar a mi casa. ¿Y lo perdiste acá? No, no, lo he perdido allá al otro lado. ¿Pero por qué das vueltas acá? Bueno, porque acá hay luz. Entonces, es más o menos eso. Entonces, eh, nosotros tenemos, sí, cuidado, por ejemplo, para que los chicos usen las redes, pero solo internamente. Sí hay el peligro de que inmediatamente venga la tentación, por ejemplo, ¿no? De querer hacer videos, meterse en el TikTok o en cualquier otra red y luego querer seguir legitimándose con esos likes externos. Si no logramos ir a su esencia, a ese yo, a que se encuentren a sí mismos, a su historia, a su familia, etcétera, entonces eso siempre va a ser falso. Siempre va a ser buscar allí donde hay luz. Entonces, sí estamos teniendo ese cuidado, sí, es muy importante, es altamente relevante en este medio de redes sociales, pues que es muy tentador, ¿no? Pues, de caer en eso. Quizás estamos siendo contracorrientes, lo sabemos, eh, pero no podemos negarnos a lo que es real, ¿no? El yo que estamos buscando está dentro de nosotros y está más allá de nuestras palabras, más allá de nuestros conceptos, ideas, esa esencia de totalidad que justamente Wilber habla en su último libro, que es maravilloso, está dentro de nosotros. No hay ninguna duda. ¿Por qué buscarlo en otro lugar? ¿No? ¿Y por qué estar perdiendo el tiempo en realidad? Entonces, sí, cuando crezcamos un poco más, pues sí estaremos muy atentos a ponerle énfasis en estas explicaciones y en esta mencionar, ¿no? Dónde está esta ruta. Pero creo que eso ya lo vamos a hacer un poquito después cuando haya una masa crítica un poco más grande también, donde varias personas, varios chicos pueden hablar más o menos como les estoy mencionando yo ahora. Qué hermoso. Eso me pareció bellísimo y me pareció también bellísimo cómo integrabas las raíces peruanas, incas. Eso es muy valioso y como tratar de rescatar esa sabiduría ancestral e integrarla al mundo contemporáneo. Eso me pareció como muy hermoso, algo muy especial. Bueno, y creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien más? Voy a revisar en YouTube por si hay alguien ahí. No, se desconectaron porque antes sí estaban. Eh, si no, entonces yo hago una pregunta. Tú, cuando mencionaste lo de las personas con conflicto con la ley, mencionaste que pues hubo un indicador que era como el porcentaje de reincidencia, pasó como del 40 de reincidencia a solo el 5% de reincidencia, que me pareció maravilloso. Tomando como la misma idea de los indicadores, tú mencionaste que también con los niños y adolescentes tenían unos indicadores. ¿Qué indicadores usan y cómo se vio como la evolución con ellos? Sí, gracias Natalia. Sí, efectivamente, pues partimos de la premisa de que solo se puede desarrollar aquello que se mide. Eso es muy naranja. Y en el caso de las personas que estaban contra la ley, este, lo que nosotros medíamos eran desde cosas tan objetivas como, por ejemplo, el compromiso de que no vuelves a reincidir, al menos en estas tiendas o en estas cadenas de tiendas, al menos, ¿no? Desde ese compromiso tan mínimo, porque de lo contrario te cae una sanción legal de esta naturaleza. Entonces es bien rojo, por ejemplo. No hasta el compromiso que hacían algunas personas que ya habían sido tocadas justamente en esta su esencia, ¿no?
Estoy recordando concretamente el caso de una persona emblemática que teníamos, que era jefe de bandas organizadas, y que él tenía un tremendo problema con el papá. Él llegó a detectar eso a través de un cuestionario psicológico que le hicimos. Dicho sea de paso, no digo el 99%, el 100% de los casos, el 100% de los casos de estas personas que delinquen que delinquen en estos supermercados eran personas que tenían problemas con la imagen paterna y que cuando venían a cometer estos delitos, lo que estaban en buena cuenta era desafiando a esa imagen paterna. Y dentro de eso había un caso emblemático, por ejemplo, de un muchacho que era jefe de bandas organizadas. Y él cuando se dio cuenta de que su papá lo había negado, en realidad lo había negado, lo había humillado, lo había ignorado, entonces ahí dijo, pues yo acá sí estoy queriendo vengarme de mi padre. Entonces, esta declaración fue emblemática, muy, muy importante, que nosotros usábamos de ejemplo para las otras personas. Entonces, cuando estas otras personas también llegaban a este convencimiento, entonces se producía la aproximación de algún cambio. Por supuesto, el cambio todavía no es estable, eso hay que remarcarlo, pero ya es un cambio a buscar otras opciones. Y entonces ahí, por ejemplo, sí fuimos nosotros marcando cuántos sí cambiaban esto, al menos temporalmente, y cuántos no. ¿No? Entonces, allí había una estadística ya más de detalle que no recuerdo en este momento, pero usando todo esto extrapolamos ahora acá, desde el primer día, a nuestro proyecto CURAC, o Causañán, ¿no? El proyecto Causañán, perdón, del programa CURAC. Allí, por ejemplo, lo que sí hemos hecho es buscar estas herramientas, como he mencionado, que se denominan, se llaman unas pruebas Kit Screen, que están en la página de Naciones Unidas, y las hemos adecuado un poco, adaptado, y que de por sí ya tiene una mirada de 4 cuadrantes. Pero nosotros hemos completado eso y hemos hecho unas pruebas que se las pasamos a los chicos y a sus padres. Antes del programa, a mediados del programa 2 veces y al finalizar. Entonces, perdón, al mediados del programa y al finalizar 3 veces. Entonces, todo esto hace que al fin de año nosotros podamos mostrar como en una radiografía, este muchacho entró con esto, ¿no? Y allí hay indicadores con un gráfico y con números que te dicen, entró de esta manera y a fin de año ha crecido, ha tenido este desarrollo de esta otra manera. Y eso es un archivo que nosotros compartimos, por supuesto, con ellos y también lo tenemos nosotros, porque eso nos está dando a nosotros una idea bien concreta de nuestra efectividad. Para mostrar nada más uno de los indicadores, por ejemplo, rendimiento escolar. En todos los casos, en el 100% de los casos, todos los chicos han tenido un mejor rendimiento escolar a medida que han estado recibiendo nuestras intervenciones. Entonces, bueno, todo esto es muy naranja, ¿no? Todo está lleno de mapas y, y pruebas, etcétera, pero que creo que es la única manera, porque realmente si no se mide, no se puede desarrollar. Y disculpar, a mí que me gusta mucho la concreción, resulta que el mejor indicador de la vida es lo que tú has dicho al principio, el bienestar personal, es el indicador de la felicidad y de que realmente se ha conseguido llegar al propósito que buscabas. Sí, Raquel, muchísimas gracias por tu acotación. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pues muchas gracias. Antes, digamos, de cerrar como tal este evento, les quiero compartir nuestros próximos eventos. Aquí. El próximo evento pues es el 5 de septiembre, o sea, en 2 semanas. Este es un encuentro realmente, no lo llamamos evento, es un encuentro informal donde compartimos entre todos experiencias, ideas
Entonces estás cordialmente invitado, Vidal. Cuando sea unos días antes del evento, yo mando un correo de invitación con el enlace y esto. Esto es más como para, de hecho no tiene agenda, no tiene temática, es dialogar abiertamente, pero también con mucho respeto, con mucha empatía, con mente abierta, porque a veces se tocan temas que uno no hablaría tal vez con familiares, entonces se mantiene mucho la confidencialidad y esto. Y justo por esto, porque es un espacio como más privado, solo, digamos, admitimos personas que o hayan colaborado voluntariamente con el proyecto, como lo ha hecho Vidal y anteriores oradores que están aquí de manera voluntaria, no les hemos pagado, pues, económicamente. Entonces, a todos los otros asistentes, pues, pedimos alguna donación, que al menos una vez hayan hecho alguna donación. Entonces, para los que no han hecho alguna donación hasta el momento, Martina va a montar aquí el mensaje en donde con el enlace para que puedan hacer una donación. No importa el valor, lo importante es la intención y de querer compartir con otras personas. Bueno, el siguiente evento, aquí me disculparán porque está en inglés, sino que es el primer evento que estamos organizando con la Scientific and Medical Network, que justamente, digamos, como desde la rama en español lo estamos organizando nosotros. Es con Falk Parra, que de hecho es miembro del comité de la Scientific and Medical Network en español. Y él va a hablar sobre sus investigaciones y su trabajo, y de hecho vivió con los indígenas Kogi de Colombia, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces pues va a compartir esos conocimientos, pero en inglés. Ya lo ha compartido en español antes. Yo antes ya había mandado, aquí habíamos compartido el canal en YouTube, entonces esa charla fue gratuita, entonces la grabación está en YouTube para todos los que quieran ver. Él ya habló sobre esto, bueno, no específicamente lo mismo que va a hablar, porque pues el universo Kogi es muy grande, pero pues habló sobre el tema del oro para los indígenas. Este va a ser un tema mucho más oncológico, cosmológico, entonces pues lo pongo aquí para que todos los que hablen inglés puedan conectarse también si les interesa a este evento. Este como es en inglés, sí se tiene que pagar pues para poder entrar o ser miembro de la Scientific and Medical Network, que tienen una reducción en el costo. Y para todos los que, digamos, hispanohablantes, pero que también entiendan el inglés, tienen la tarifa más económica. Pueden elegir la opción concession. En Martina, si también tú puedes mandar el link, ese está en la página web, está el link para que se puedan conseguir la entrada pues, para el evento. Y finalmente, el próximo evento en español, en un mes, es, de hecho, aquí lo tenemos presente, es con el doctor Juan Prado. Él va a hablar sobre focusing y bioespiritualidad en el ámbito médico, escuchar desde el cuerpo. Muy, muy hermosos. También va a contar toda su experiencia em, en esto, en este tema tan importante de estar conectados con nuestro propio cuerpo y escucharlo. Muy bien, entonces esos son los próximos eventos para que nos acompañen y pues no, muchísimas gracias. Sí, ahí Martina compartió bueno, ahí está en la página web, pues ahí pueden buscar hacia arriba los próximos eventos y ahí pueden encontrar el de FALPAR. Y pues en el próximo boletín, si no se han registrado, pues aquí, ya lo mando. Y los boletines que envío de manera mensual, pues ahí después se van a poder registrar al de Juan Prado, que ese todavía no hemos habilitado la página de registro, pero pues ya pronto. Entonces, pues nada, Vidal, muchísimas gracias y muchas gracias pues a todos los que están aquí, a todos los que han hecho pues este evento posible, a los que están viendo la grabación. Muchísimas gracias a Martina por todo el apoyo que siempre nos ha hecho.
A ustedes, mi gratitud eterna, a cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy honrado de haber participado en esto y mi reconocimiento por la inmensa labor que ustedes hacen, realmente muy, muy valiosa y les deseo siempre los mayores éxitos también. Muchísimas gracias, Vidal.